Muy puntualmente ya tenemos acá al invitado del día de la fecha. No contábamos con que usted llegara a contar puntualidad, la verdad. Es que soy puntual. Sí, bueno, no, pero no por un prejuicio particular, sino que uno siempre supone que el invitado va a llegar un poco cuando se le ocurra. Me han dicho que es de buen tono llegar 10 minutos antes de que termine el programa. Sí, por lo menos. El otro día nuestra primera invitada llegó 15 minutos antes que terminara 15 el minutos programa. antes es lo peor que puede ocurrir porque están los del programa anterior. Sí. Y hay invitados que pretenden incluso que empiecen a atenderlos en la audición anterior, que a veces es una audición deportiva. Exactamente. Ella tuvo mucha buena voluntad. Sí, no le caigamos. No le vamos a caer, por eso quiero decir, llegó corriendo casi. Pero la verdad hay que decir, si vení 15 minutos, mejor no venga. Señorita, no ¿qué lo dice? digo particularmente, insisto, por la invitada Claro. que vino, pero quiero decir, es muy incómodo hacer una entrevista en 15 minutos cuando la entrevista se supone larga, distendida, en el piso. Pero si usted empieza a ser Toda rigurosa apurada. con sus invitados en un programa de entrevistas, se va a quedar sin gente si los empieza No, a tratar pero mal. por eso no, ¿Qué me no. viene así vestido? Para venir 20 minutos no venga. Si me va a Además, contestar las usted llegó preguntas demasiado así, puntual, más vale no me Dolina. las conteste. Al Llegó final, temprano ¿quién usted. se cree que soy yo? Cosas así, ¿no? ¿Quién se cree que soy yo? Es un buen título para un programa de Tengo que ser radio más nacional. amable. Tengo que ser más amable, usted tiene razón. Sí. Tengo que ser más amable. Mucha energía, Sí, Mengolini. no, a veces caigo en la chicana fácil. Yo para que, bueno, tenemos que presentarlo, corresponde ¿Te parece? a nuestro invitado. ¿Hace falta? Casi que se presenta solo. Bueno. El señor Alejandro Dolina. ¿Cómo le va, ¿Y Julia? qué tal? agregar? No, no tiene que agregar nada, Dolina. pero no porque no haga falta, haría falta. Si quién es este, por ejemplo. ¿Quién Pero- es este? ¿Pero para qué? La gente ya lo sabe. No, no es que ya lo sepa, es que no le interesa. ¿Cómo no le va a interesar? A nadie Es le usted interesa un señor nada. muy interesante, Dolina. No, ¿a usted le parece, Julia? Sí, claro que sí. A todos le dirá lo mismo. Para nada. Si no, pregúntele. Acá a mi compañero, a quien le presento ahora en este momento, el pequeño Iván Jadrowski, Hola, Iván, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Alejandro? cuenta con 23 años de edad nada más. ¿Sabe qué? Es como un Perdón. pequeño freak, porque sabe mucho de política y tiene 23 años. Ajá. Y te habla de Bauzá como si hubiese vivido esas cosas. Pero Sí. es interesante. Sí. Este niño, cuéntele mejor usted, Adolina, cómo se Sí, conocieron. cuénteme a mí porque Julia suele mentir. Sí. O que yo no conozco bien la historia, pero es una historia. Iba a decir, edificó una carrera sobre eso, pero queda espantoso, ¿no? Incluso como chiste. No, ocurrió lo siguiente, Alejandro. Me da un poco de pudor contar esto, igual. Yo lo obligué de cualquier Sí, manera. prácticamente. Fue así. Yo tuve una ruptura con... Amorosa. Claro, con la que fue mi novia durante 2 años y medio, una cosa así. Y fue un momento en el cual se juntaron un montón de cosas, entre ellas eso y un programa de salud. Entonces, mi novia tenía... ¿Un problema de salud de quién? ¿En dónde? ¿Cuál? ¿Por qué no especifica? Para que quiera. Eso sí que no le interesa a nadie, señorita. Claro. Sí, ¿cómo que no? No, un problema de ¿No salud. le interesa quién tenía el problema de salud y cuál era el problema de Yo salud? tenía el problema de salud. Claro. Bueno, una cuestión que falló Pero no un tenías médico. hemorroides. Es mucho Bueno, más claro, interesante. era... Yo pensé que sí, yo estaba pensando. Claro, no, Estábamos asumiendo las había hemorroides. una biopsia de por medio, había un diagnóstico fallado y me han dicho que tenía una lesión precancerosa. Con lo cual ahora lo podemos tomar con humor porque No fue era. un error médico, diagnóstico. Entonces yo me comuniqué con el señor Alejandro Dolina y le comenté que quien ahora es mi exnovia, usted verá que falló el recurso, además de quererlo, admirarlo y seguirlo a Dolina, era una persona con ese tipo de gustos. Entonces yo le dije, Alejandro, ¿es posible que vos, o que usted, porque Alejandro es una persona que quiere que y celebra que lo traten de usted, le grabe un mensaje a mi novia pidiendo la redención, la amnistía, ahora que estamos hablando de blanqueo de capitales, pidiendo El la blanqueo amnistía? de capitales del Y corazón. muy generosamente aceptó. Yo fui a la audición que tenía en el Paseo de la Plaza, quiero recordar, y grabó un mensaje, Alejandro, para quien es mi exnovia, que no sé si estará escuchando A mí o no, lo que me pero llama la atención, sabrá. ¿cómo usaste el problema de salud en el mensaje? ¿Era pobrecito, se va a morir? No, Bebé con- era que realmente estaba aturdido. Imagínense, yo tenía 20, ¿cuánto? Ya ni me acuerdo. Mira, de 21 años, tenía 20. Hace 2 años fue, no fue hace tanto. 20, no, pero un poquito más. 21 años, tenía una cosa así. Y me han dicho, che, te tenés que hacer una biopsia.
y justo una semana antes había sido una ruptura dramática y estaba aturdido y lo resolví de esa manera. Y usaste la enfermedad vilmente. ¿Se puede? No, vilmente. ¿Es legítimo enfermarse y con eso tratar de reconquistar a la persona que te rompió el corazón? Me voy a morir, tenés que volver no es legítimo, conmigo. yo lo hago mucho. Lo tercericé. Francamente no sé de qué modo seducir, entonces generalmente trato de dar lástima. Sí. Bueno, es un recurso. Incisos tales como que te cuesta, Claro. o es un ratito. Pero mentir, inventar una enfermedad que uno no tiene. No se me había ocurrido, pero podría ser. Es muy intenso, ¿no? Es muy intenso. Claro. Pero espere, yo tercericé a través del Señor. Claro, la conquista. Era otra persona. ¿Te pidieron muchas veces cosas raras y locas como esta? Sí, sí. Ayúdame a reconquistar a mi Sí, novia. muchas veces. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y en qué otras circunstancias? ¿Hay alguna que te acuerdes? Sí, hay muchas, son cosas muy raras. ¿Cantaste He serenatas tenido para terceros? que ir a casas de personas que tenían este o aquel problema. Sí. Yo en un tiempo era demasiado sensible a esos estímulos, hasta que me di cuenta que había un componente culposo en el asunto, ¿no? Lo peor es que la gente se había dado cuenta también, quienes me rodeaban también se habían dado cuenta, y entonces advertí que estaba todo el día cumpliendo con esa clase de compromisos, algunos de los cuales son muy legítimos y son inherentes a la profesión que uno ha elegido, ¿no? Ejemplifico, un tipo que vive de su contacto con el público y cuando termina el programa se escapa por una puerta para no saludar, es un miserable. Sí. Pero quizá hay límites también. El chantaje sentimental Puede ser uno. es una cosa muy canallesca, si se quiere, ¿no? Mire, estoy enfermo, si usted no me quiere, si usted no me da todo cuanto tiene, será un canalla. Es difícil. Es vil. Bueno, sobre todo soportarlo. porque además, ¿hasta dónde se puede forzar el amor? Bueno, usted tiene la teoría de que no hay manera de levantarse a alguien con esfuerzo. Que es algo que surge o no surge. Algo que se lo da, escuché decir sí, eso. sí. Yo estoy en pleno desacuerdo. Qué suerte. Me atrevo a Ve, decir. lo A mí mira siempre para me tratarlo levantaron. mal. A mí siempre me levantaron con laburo. ¿Con laburo? Siempre. ¿Qué siempre? Usted tiene una lista. No, bueno, puedo decir, mi actual novio, a mí no me interesaba al principio. Y eso que era una persona. Todo muy- para decir que tiene novio. No, pero se sabe. No me interesaba y era una persona que en realidad me interesaba desde los 9 años. Mire lo que le estoy diciendo. No, bueno, eso yo no... Me tuvo que levantar, remó mucho para De los levantar. 9 Yo años. creo que sí hay que hacer esfuerzos. Hace un Creo que caso- sí hay que hacer. En otras oportunidades yo levanté con muchísimo esfuerzo. Sí. ¿Qué es un esfuerzo, Yo Mengolini? creo lo siguiente, si me permite Sí. extenderme un poco. Yo creo que sí hay que hacer esfuerzos y que en realidad el esfuerzo para hacer que a uno lo quieran es la única cosa digna que se puede hacer en este mundo. Ese esfuerzo es la vida de uno. Cuando alguien dice que yo digo que todo lo que hacemos lo hacemos para levantar minas, está un poco repitiendo esto que yo estoy diciendo ahora. Casi toda nuestra nobleza está inspirada por alguna figura que es el equivalente de la musa o es lo más parecido a la musa que en este mundo existe. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de que yo creo que hay que perseverar en la inteligencia, en la bondad, en el lavado del cepillado de dientes, qué sé yo, en esas virtudes, me parece, me huelo por una especie de pesimismo crónico, que es inútil, que si no hay en los momentos previos una predisposición favorable de la mina, por más que uno lave ropa, esa voluntad no será torcida. Usted dice que siempre la última palabra la tiene la señorita. Sí, no solo eso, sino que además a mí me parece que la insistencia se parece, si es que no es, al acoso. Es que hay Un insistencias señor e que insistencias insiste también. es finalmente un acosador. Pero hay señores que insisten con Son los digamos, peores. con muy buen tino, ¿eh? Hay gente que sabe insistir. ¿Sí? Y que lo hace y el que logra el objetivo es el que supo insistir correctamente, no como un pesado, que te terminó convenciendo. Además hay una frase del Turco García
que la podemos adaptar, o yo la puedo adaptar a mí, que dice, si no hubiese sido por el fútbol, me hubiese muerto virgen. Uno, si no hubiese sido por el esfuerzo... Pero no, eso es un error. Eso es un error, porque eso es considerar a las virtudes que uno tiene como algo externo. A ver... Claro, si no hubiera sido por la belleza, yo moriría virgen, podría decir Julia, por ejemplo. ¿Qué es esto? Como si la belleza fuera una cuestión postiza. Entonces otro dice, si no fuera porque toco el piano, nadie me daría bolilla. Pero tocás el piano. Claro. Pero sos quien sos. Si no fuera yo, Brad Pitt, y sos Brad Pitt. Claro, como vos decías, vos levantás porque sos Dolina. Y sí, soy Dolina. Pero y soy. ¿Qué quiere que sea? Y cada eso uno sí. levantará porque es lo que sea que es. Por lo que sea, claro. Bien, Dolina, siempre hay una pregunta que es la de su primera vez. Hay preguntas que son recurrentes, que son aburridas. Yo no quiero que me la michelie. No vamos a hablar de mobiliario. No. ¿Se acuerda usted cuando con Sí, Micheli fue...? sí. Lo han calumniado a Micheli, en realidad. No fueron tantas. Usted fue un negativas. precursor, le voy a decir, porque antes del tema de las pecheras ya estuvo para el cachetazo un rato. Sí, Micheli. sí, pero no Una era entrevista mi que no le intención. resultó interesante. ¿Perdón? A usted la entrevista que le tenía Micheli preparada para usted no le resultó en absoluto interesante y se notó mucho. No, yo quería salir del tema muebles de mi casa. Porque temí que si me enganchaba en eso, No hay nada para... íbamos a tener una conversación de 45 minutos sobre muebles de mi casa. Sí. Entonces traté de desalentarlo. Pero yo me temo que muchas de esas respuestas fueron posteriores, que no fueron todas juntas, que algo Una editan, edición, Hay algo de claro. que un edición poco maliciosa. editan, sí. Si no, Bueno, no fue para tanto. Incluso, tanto. perdón, el Sí. señor dijo que la entrevista después había sido una entrevista interesante. Sí, bastante buena. Sí, por las pecheras no le preguntó. Yo le quería preguntar por su primer gran amor. Esa es una historia que tal vez ya haya contado, pero Usted yo no la está escuché. suponiendo que hay más de uno. Por supuesto, Dolina. Ya conocemos al viejo lobo de mar. No me acuerdo, mire. ¿No se acuerda de su primer amor? ¿De verdad? Sí, me acuerdo, sí. ¿cómo Ah, no se claro. acuerda? ¿A qué edad fue? Un pequeño niño, Sí, claro, sí. ¿Qué edad Yo tenía? era un chico, tendría 12 años. 12 años. Y me enamoré de una compañera. ¿Le rompió el corazón Sí, vilmente mucho. como todas? No vilmente. Me lo rompió silenciosamente. Sí. Si me permite. No edite, por favor, esta frase. No. Sí. ¿Cómo se llamaba? No importa ¿Usted la fue a cómo se buscar? llamaba. ¿Usted la conquistó o ella lo conquistó usted? No, supongo que ella me habrá Me la está conquistado a micheleando un mí. poco, ¿eh? No importa nada. No era muy bueno y no soy muy bueno en estas cosas. De manera que poco le he dicho. Y cuidado, nadie se ría de los amores infantiles, ¿no? Minimizándole, diciendo, son cosas de chicos. Porque para el, Yo lo sigo para sufriendo. el chico de 11 años, ese gran amor es todo. Mayerling. Pero claro. Es la tragedia de Rodolfo de Austria. Sí, claro. Y tiene esa misma intensidad y los dolores son iguales, duelen igual. Uno tiene 11 años, se enamora y le duele igual que a los 40. ¿Sabe ¿Qué que es esto? cierto? ¿Sabe que es cierto? Hay como una cuestión de deslegitimar los amores De chiquitos. pre-18, pre-21 Sí, años. sí, Es como no. una mayoría de edad. Solo valen los amores de la mayoría de edad. Claro, los amores de gente que puede votar. Exactamente. Sí, exactamente. Ahora se bajó Ahora, un poco. bueno, ahora estamos un poco Ahora se mejor. bajó un poco. Pero tampoco al revés, ¿o no? Yo sufrí mucho, si quiere que le sí. cuente. Sufrí. ¿De niño? De niño. Convengamos que cuando uno es niño y preadolescente, tiene una tendencia al sufrimiento, quiero decir, le gusta. Sufrir. Hay una atracción que ejerce el sufrimiento por amor. Dice, qué maravilla, voy a poder escribir poemas. Y de hecho, yo creo que las primeras cosas que yo escribí fueron cosas muy secretas, que tenía miedo hasta de leerlas yo mismo. Y Fíjese, dolorosas. secretas, Provenientes de- dolorosas, torpes además. La torpeza del poeta a veces es un elemento más de la tragedia del amor, ¿no? ¿Cuál es la Un hombre se torpeza enamora, quiere escribir y escribe mal, no le sale bien nada, ni siquiera los poemas que ha escrito en virtud de su dolor. Claro, pero es el peor poeta, ¿no? Encima torpe. Sí. Porque hay una pretensión en la poesía. Va, a mí me cuesta Sí, mucho está bien, la está poesía. bien. Yo creo Es que de por sí pretenciosa. Yo creo ¿Por que qué es vas un a camino escribir equivocado poesía? para la poesía, ¿no? El enamorarse de una vecina y luego escribir su Sí. nombre en forma de acróstico. ¿Y cuál es el camino correcto de la poesía? El camino correcto de la poesía es
encontrar las técnicas y hacer un juicio sobre la condición humana. Epa, pero Ese qué es el- difícil camino. Ese- Sofisticado. ese es el camino. Hay que Qué complejizarlo un difícil poco. camino. Claro. Yo me acuerdo de haberlo visto cambiando el ángulo de la información. Me acuerdo la primera vez que yo lo vi a No me Dolina. cambie el ángulo, que yo ya estaba embalado y iba a ir, me voy a dar Si contra quiere una podemos pared. seguir La por pared. el mismo ángulo. ¿Le gustó la cuestión del amor infantil? Podemos seguir por ahí. No, ¿Le siga, parece que cambie el la pasión- ángulo, no me gusta vamos, mucho. le voy a hacer la última pregunta respecto de este tema. Vamos a escuchar una canción como para cambiar el ángulo. Bueno, Y después cambiamos el ángulo. cambie el ángulo ahora mismo si quiere. No, pero ahora me dieron ganas de preguntar Después de otra todo cosa. es su programa. Bueno, pero usted no voy a es andar yo invitado. manejándole los ángulos. Maneje los ángulos como quiera. ¿La pasión va menguando con los años? ¿Usted piensa que por viejo, no lo digo por usted, por cualquier viejo, uno se apasiona menos? Cualquier viejo que no sea yo. Sí, claro. No, cualquier viejo. Usted no podría hacerlo nunca. ¿Que se apasiona menos? Sí, que No lo la, sé. la pasión va En general, sí. decreyendo. En general sí. Yo lo que veo por la calle es que sí. Los viejos son menos apasionados. En Y tiene menos posibilidades general sí, pero genéticas, no. Pero biológicas. Pero la pasión yo no creo pasa que es solo por- posible envejecer en beligerancia. ¿Es posible? Es posible. De todos modos, evidentemente quienes lo consiguen son una minoría. Mire, yo veo entre mis amigos, entre mis parientes, un envilecimiento que es mucho peor que el deterioro de la salud. Y es la renuncia a las esperanzas. Bueno, tiene algo de lógico eso. Pero también la renuncia al esfuerzo, a la inteligencia. Empiezo a ver que algunas personas se ríen muy fácilmente, demasiado fácilmente. Que cualquier cosa les hace gracia. Cualquier cosa les hace gracia. Esa condescendencia hacia la estupidez es un síntoma de envejecimiento el peor que yo conozca. Se hacen más mezquinos, justifican su mezquindad en virtud de la edad. Ah, yo ya no estoy para estas cosas. A mi edad, ¿cómo quiere que? Etcétera. Eso es tremendo. Pero no es Eso es mejor tremendo. Esa reírse mezquindad mucho que del reírse corazón menos. es tremenda. Ahora, si uno lucha, puede ser. Me parece justamente que el enamorarse es una cosa que combate mucho esa clase de envejecimiento. Y ojalá la aparición de un amor, aunque sea un amor no coronado por el éxito, es una notición, es una enorme noticia. Yo los únicos tipos de avanzada edad a los que veo entusiastas y peleando en la trinchera, aún perdiendo, son a los que tienen una mujer más joven o más vieja, un poco esquiva, al lado o en la mira, o en su pensamiento o en su deseo. El secreto, Julia, es el deseo. El deseo mantiene... El deseo. Pero no hay Mantiene esfuerzo. la El edad. deseo es el combustible del mundo. Cuando decae el deseo, ahí es que envejeciste y ahí es que, bueno, es un tipo ahí, estás ahí dando solamente consejos. sobreviviendo. Sí. Pero, Yo Alejandro, creo ¿no, eso. no hay esfuerzo ahí? En ese. No, esfuerzo para desear no puede haber. No, en esa que el se esfuerzo esquiva. por desear mata el deseo. No, pero en Cuando esa vos mujer. estás ahí y dices, bueno, no estoy deseando suficiente, voy a hacer fuerza Voy a para hacer desear. fuerza para desear. ¿Qué sé yo? Chao, adiós, Te puede hasta salir luego. otra cosa. Sí, puede salir otra cosa, es cierto. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con nuestro invitado. ¿Quién vino? ¿Quién Vino vino? Alejandro Dolina. Estamos muy contentos acá, charlando de todo un poco con el señor Dolina. Ya contamos cómo el pequeño Iván muy vilmente hizo uso de su, no enfermedad, porque finalmente no tenía nada, para reconquistar a una mujer, haciendo uso además de su vil enfermedad del señor Alejandro Dolina, para que Dolina le comunicara a Entre ella otros. que él estaba enfermo. Estuve haciendo de cómplice allí, haciendo ganchos. Claro, bueno, ahora quiero contar cuál fue la primera vez que yo lo vi al señor Alejandro Dolina. Y fue en el búnker del Frente para la Victoria del año 2009, búnker de la derrota, si lo sabrá. Sí, claro. Éramos muy pocos, con unas caras muy largas. Por otro Sí. lado, fue una derrota que, imagínate, era el 4 de copas de Narváez, y esto lo digo con todo respeto. Espere. Le había ganado a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. No se podía creer.
Fue una elección que realmente nos dejó Puntito, a muchos con puntito y un medio. cuadro depresivo importante. Y ahí estaba el señor Dolina, también con una cara muy larga. ¿Qué hacía Dolina en ese búnker de la derrota en el año 2009? ¿Por qué estaba ahí? Yo suelo estar en esos momentos, a interesarme a ver cómo van las cosas. Yo sabía que las cosas estaban mal desde antes que se anunciara, así que yo tenía cara larga, Desde antes. incluso en medio de algunas caras que todavía no se habían estirado. Caras ¿no? ingenuas. Pero sí, aún. sí. Que se iban Sí. alargando de a poco. Sí, así es. Pero no, siempre voy desde hace muchos Yo me acuerdo años. en ese búnker decían, no, todavía faltan que lleguen los votos Sí, de la buscaban, matanza. sí, las mesas de La Necochea. mesa de Las mesas de Necochea. Necochea que nunca llegaron, las mesas de No, Necochea. no. Las elecciones actuales no son como las que antiguamente existían, en donde por ahí pasaban esas cosas, se daba vuelta el resultado al final, pero eso corresponde a una edad heroica de la comunicación. Ahora, enseguida, se sabe, a las 6 de la tarde, ya sabemos, no hay vuelta. ¿Cómo viene la mano? Claro, Sí, claro. en las Sí. últimas presidenciales, a mí una consultora, Analía Alfranco, que me dijo a las 4 de la tarde exactamente Claro, cuánto sí, sí. iba a sacar la Resultado. presidenta Sí. de la Nación. Impresionante. ¿eh? O sea que el porvenir de la esperanza en los escrutinios es nulo. Sí, ya no hay tanta sorpresa. No, es como no un hay partido ninguna de sorpresa, fútbol no, que no. dura hasta el No, final. claro. Hay que ir viendo. Bueno, año 2009 estuviste en la derrota y ahora ¿dónde estás? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo la ves ahora? Yo tengo un poquito un déjà vu respecto del 2009. ¿Tenés qué? Como un pequeño déjà vu. ¿Ah, sí? Viene derrotista, Mengolini. Me parece que no va a estar tan fácil esta elección. Bueno, yo pienso De vuelta igual. una elección de medio término, después de una gran elección presidencial, Sí. donde pasaron cosas y Convengamos que la situación se parece, es verdad, Julia, y además, yo no sé si te pasa a vos, a mí me parece que no se está registrando esta situación, es decir, no se hace nada para evitar que se repita lo del 2009. Me explico. por favor. Me parece a mí que las alianzas deben tener la siguiente característica. Uno tiene que ser muy riguroso con la alianza cuando está poderoso, cuando está triunfador. Entonces, podés darte el lujo de ser muy rígido. El que manda en la Sí, alianza. serán mis amigos solamente los que se parezcan tanto a mí que ya sean como yo. Ahora, cuando no estás así, la política consiste justamente en eso. No en convencer a todos de que piense como vos, sino en buscar ciertos parecidos, ciertas convergencias, o en todo caso, ciertas alianzas que te sirvan para seguir en el poder. ¿De qué se trata el asunto? De continuar en el poder. Ahora, si vos empezás a romper alianzas, porque estás muy exigente con tus aliados, entonces por ahí no te gustan algunos sindicalistas, bueno, van afuera, está bien, sí. Por ahí otros sindicalistas tampoco te gustan más. Por ahí empiezan a no gustarte otros tipos. Ya empiezan a no gustarte Y ya no te gusta nadie. los peronistas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es mucho no gustarte. Es Claro. mucho no gustarte. Como decía en general, si vamos a estar solo con los buenos, vamos a estar muy solos. Y O vamos a algo estar muy así era la solos, sí, frase. claro. El programa este tan humilde que tengo yo a la noche comienza con una frase que dice: un programa que va depurando su ausencia en busca del acuerdo de la soledad absoluta. Y no sea cosa que estemos haciendo eso, Claro. depurando tanto nuestras alianzas, exigiéndole tanto a los que caminan con nosotros, que al final nos quedemos solos. Y tomando otra frase de Perón, que está famosa de barro y bosta, ¿no hubo siempre una demanda dentro de la dirigencia política o de los militantes o de la sociedad en general de depurar eso mismo, y este es uno de los pocos momentos históricos en los cuales eso se puede lograr? Es que justamente, hay que tener oído para la depuración. La depuración tiene que hacerse en un momento de mucho poder, de mucho mucha vigor. fuerza. Cuando vos estás por encima de todos, ahí depurás. Ahí En es- ese sen- cuando vos necesitas aliados para prevalecer, cuál es el caso actual, bueno, no tenés que depurar tanto, tenés que decir, bueno, vení. E incluso tenés que buscar nuevos.
Y a mí me parece que el gobierno se está quedando sin aliados. En ese sentido, ¿qué te pareció la depuración, la ruptura con Moyano? Me pareció inexplicable. Inexplicable incluso desde ambos costados. Además, políticamente difícil, muy difícil de Pero comprender, ¿no? políticamente inconveniente para ambos contrayentes, digamos, Sí. este divorcio, ¿no? Yo creo que es un divorcio que no le conviene a Moyano tampoco, y al gobierno tampoco. No, claramente. Y además, en un momento político como este, en donde el denuesto ha teñido el diálogo político, entonces no es posible romper con alguien de un modo respetuoso y civil que permita una reconciliación, sino que parece que cada ruptura tuviera que venir acompañada de una cantidad de denuestos. Claro, es el fin del universo. Es el Es fin como del la guerra de los universo, Roses. canalla, miserable, ruin, etcétera, etcétera, etcétera. No hay separación ¿Y cómo Sos el peor del componemos mundo. esto? ¿Cómo estuvimos Mira, juntos 10 años? Cuando el pueblo judío empezó a trasladarse a Israel, hace mucho, no cuando se formó el Estado de Israel en 1948, sino mucho antes, cuando ya el proyecto lo habían hecho consistir en un regreso a Tierra Santa. Se instalaron los primeros judíos en Palestina y empezaron una relación con los pueblos que allí vivían. Y no era tan mala. No era tan mala. Había choques, pero se podía pensar en un futuro de convivencia. Pero ¿qué sucedió? Empezaron las ofensas de tono creciente, como entre Montescos y Capuleto. Claro. Esa es la estructura dramática de Romeo y Julieta, es ofensas de carácter creciente. Y llegó un momento en que la convivencia se hizo inviable. ¿Por qué? Y mataron a uno y después a otro, y a otro, y a otro, chau. Montescos, Capuletos, no hay vuelta atrás. Temo. Y hay disputas que ni se acuerdan de los orígenes. Claro, Es- esta es una. en la historia No universal. importa. Pero todos convenimos en que la solución del conflicto de Medio Oriente es imposible, es inviable la convivencia. Estamos viviendo ahora nosotros en la Argentina un concurso de ofensas. A una sucede a otra. Desde luego que yo sé de qué lado me acuesto y sé que estoy defendiendo unas políticas, pero no importa porque ya no hay discusión política. Y temo que esas ofensas de tono creciente generen algún suceso violento que haga inviable la reconciliación argentina. Ay, Dolina. Dolina, ¿qué me dice? Es que tengo sí, dale. una... Pero es que se está jugando con fuego. Tenés razón. Se tenés está razón. jugando con fuego. Cuando un tipo dice, ella está de un lado y nosotros estamos de otro, y un tipo hace una concentración y empiezan las consignas y empieza, si yo quiero ser todavía más drástico que y le voy a ganar, eso genera odio. Y el odio está aceitando la realidad política. Y el día que pase algo, va a ser difícil volver atrás. Ya es difícil volver atrás. ¿Usted ve en ese sentido unas diatribas de igual intensidad? No, De... sí, pero pregúntamelo entero. No, ¿Dónde? pero, Sí, no, pues. pero está bien. Yo entiendo que sé a dónde, sé que entendió, pero sigamos, de ella o vos y de estas concentraciones que se han hecho, ¿qué del lado oficial? Son bien distintas. ¿Por qué? Son bien distintas, pero no importa. ¿En qué se diferencian? En principio se diferencian en el proyecto político que encarnan. Ay. Mientras que unas están basadas en un proyecto político de inclusión, de crecimiento del mercado interno, de defensa de los que menos tienen, aún con sus errores y con sus incongruencias, me parece una propuesta política, podríamos decir, edificante. La otra ni siquiera existe como tal.
no existe como postura política. No hay alguien que encarne el liberalismo y que diga, mire, salvo por ejemplo López Murphy, ¿no? Es un tipo que es liberal y yo estoy en desacuerdo con todo lo que dice, pero es honesto. Está definido. No empieza a hablar de carteras ni de las compras del vicepresidente, Sí. sino que habla de política. Bueno, eso no hay. Del otro lado no hay una política consistente. Y cuando la hay, cuando aparece debajo de toda la hojarasca de insultos, es una política detestable. De manera que ahí está la diferencia. Hay una diferencia en lo político. Es decir, cuanto más se politice la discusión, más claro aparecerá Claro. la diferencia entre una y otra postura. Lo que pasa es que muchas veces, las huestes que defienden al gobierno, en foros como este en el que estamos sentados nosotros, también despolitizan la discusión y la convierten en un insulto. Y ahí perdemos. Ahí perdemos. Entramos en ese juego. Entramos en este juego, que es un juego que juegan mucho mejor ellos. Claro. Y nosotros Entonces jugamos yo mejor creo otro que juego. el principal debate en este momento tiene que ser dado entre las fuerzas populares. Ese es un debate que Un debate falta. puertas para adentro. Entre decís tú. nosotros. ¿Y cuáles son las fuerzas populares? El peronismo El y sus 18 satélites. A ver, el 18A, el cacerolero, Sí. ¿es una expresión de una fuerza popular? No. No. Es una expresión legítima, pero evidentemente no tiene nada de popular. Alguien que diga que no hay que darle una asignación por hijo al tipo que no trabaja. Es decir, es la representación del republicanismo. Bajemos los impuestos, permitamos a la gente que prospere sin límite, aun cuando esta supuesta libertad venga a costar la salida de millones de personas de los circuitos de consumo. ¿Viste? No puede ser nunca descrita como una política popular. No se puede decir que popular sea todo aquello que tiene mucha audiencia. No es así. ¿Qué es lo popular? Lo popular es lo que defiende los intereses del pueblo. Me acuerdo una vez en una entrevista que yo te hice hace mucho tiempo para el Ñapalos, que era el suplemento joven del diario Miradas al Sur. Hablamos de la cumbia y vos dijiste, porque sea masiva no la hace buena, el dengue también lo es. Sí, Y es está- verdad. Sí, yo creo que sí. Es así. Lo habías dicho mejor, ¿cómo era? No. Usted lo dijo muy bien, no creo que lo pueda mejorar. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos acá con nuestro invitado del día de hoy, el señor Alejandro Dolina. Seguimos en Mirá quién vino, con el señor Iván Jadrowski, que me secunda, y con nuestro invitado del día de hoy, el señor Alejandro Dolina. Yo quisiera tener como un aplauso así a mano, chiquito. Ponele. Ay. Bueno, se ve que tan a mano no. Pero queríamos hablar con el señor Dolina, cambiando el ángulo de la información, o tal vez no tanto. Te quería contar que el otro día leí una muy interesante editorial de Le Monde Diplomatique, nuestra versión vernácula, que escribió José Nathanson, que habla sobre el kirchnerismo y el humor. Y lo que dice básicamente es, el kirchnerismo no tiene humor. Básicamente porque para tener humor tenés que tener cierta distancia de vos mismo, y el kirchnerismo está muy ensimismado. Conserva ciertos espacios marginales, como Duro de Omar, por ejemplo, pero que no tiene humor el kirchnerismo. Y a mí me pareció que era acertado. ¿A vos qué te parece? Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es una apreciación de una gran inteligencia. Hay que decir que las expresiones políticas más intensas y más vitales no tienen sentido del humor. Porque el sentido del humor implica no solo una distancia, sino también la posibilidad de ponerse uno en entredicho y de bajar del caballo en el cual está uno haciendo una carga para mirar y detenerse a mirar las constelaciones en cada esquina. Es decir, necesita de la duda el humor. Y en cambio, la expresión política comprometida y vital ve la duda como una vacilación. Yo me imagino a Lenin. Lenin no era un hombre con sentido del humor. No, Y decir, no- era un hombre sí. culto, era un hombre de lectura, pero no le gustaba mucho la risa. Y yo creo que es así. Y creo también que lo que hemos dicho en el momento anterior acerca de los aliados
se parece mucho a esto que estamos diciendo. La misma rigidez que impide tomar distancia para reírse de uno mismo es la rigidez que impide comprender al otro para convertirlo en tu aliado. Es decir, a mí me parece que el sentido del humor es también una virtud política, pero una virtud política de ciertas expresiones, como el peronismo, que son expresiones un poco proteicas, que representan un gran interés, pero que no tienen vergüenza de asumir formas heterodoxas y diferentes. Yo creo que sí que hay que reírse. Yo le voy a contar algo que tiene que ver con mi propia disposición política. Yo cuando era joven, naturalmente, rodeado de muchos amigos más inteligentes que yo, pertenecía a las izquierdas. ¿Algún amigo ilustre que nosotros podamos conocer? Todos mis amigos son todos ilustres. Ilustres, sí. ¿Quiénes sí, fueron sí. sus amigos? Un amigo San Martín. famoso, dice usted. Claro. Pero Finado Casullo. que haya sido famoso antes de que yo lo conociera, digamos. No, que me diga, no sé, yo era muy amigo, tomaba vino con Nicolás Casullo, No, yo no. qué sé yo. No, sí, pero bueno, los amigos que Si no tengo. son famosos no importa. No, sí, qué sé yo. Bueno, no Yo importa, con- siga con la historia. No, pero después le digo. Para sentir una referencia era la Referencia, pregunta mía, nada más. bueno, Horacio Para Ferrer imaginar- es mi amigo. Ahí está, para imaginarme un contexto de tertulia Sí, con sí, alguien que uno sí. conoce un poco. Antonio Carrizo ha sido mi Ah, amigo. qué lindo. Ve, ahí vamos armando la reunión. está. Ahí la vamos armando. Bueno, ¿Jugaban al truco capaz? no. Ellos hablaban y yo escuchaba. Sí. Pero- Entonces, Eh, joven de izquierdas. Sí, joven de izquierda, y un día me di cuenta que de eso mismo que dice hoy el Le Monde Diplomatique, que estos muchachos no se reían mucho, no eran muy simpáticos, y que los peronistas sí. Entonces, creo que el kirchnerismo tiene que recuperar un poco del humor peronista. Tiene que recuperar quizá un poco de peronismo, en el sentido de el carácter aliancista y movimentista que siempre ha tenido el peronismo. Yo creo que en su entusiasmo el kirchnerismo corre el riesgo de quedarse un poco aislado. Pero Alejandro, las expresiones de humor que se hacen sobre la versión oficial, el otro día lo hablábamos con Julia, que el buen humor generalmente es de izquierda, o es un humor popular porque subvierte el orden, era la frase que creo yo te había dicho a vos. Ahora, cuando se hace humor sobre lo oficial, sobre la Presidenta de la Nación, lo primero que se me ocurre es aquella caricatura de Sabat previa al conflicto con la 125, y más acá en el tiempo, la parodia de Fátima Flores en el programa La Nata. Y no conozco ninguna de las dos. ¿Hay expresiones de humor de buena calidad sobre estos fenómenos? En general no. El humor político generalmente desbarata su calidad técnica justamente porque tiene una intención segunda. Generalmente el que hace humor político está cargando tintas, está también sentándose en una bancada. Tiene una segunda intención y eso lo hace menos eficaz. Las muestras de humor que a mí me han divertido más en la vida casi nunca han sido políticas. ¿Cuáles son? ¿Quién te hace reír a vos? Lelutier. Sí, que además si hablamos de eso... ¿Cómo? No, que además si hablamos de la tendencia política de Lelutier que la tienen, no tiene nada que ver con la nuestra. No tiene nada que ver con la nuestra. Bueno, Sin ahí embargo, nos me hacen parece reír mucho. de mucha Ahí está mejor lo- calidad que Por supuesto. lo que algunas decía expresiones del otro Alejandro lado. con el piantabontismo del kirchnerismo. ¿Cómo Lelutier, por hacer una declaración política en contra del gobierno nacional, pasó de ser la expresión de humor de mayor calidad de la República Argentina a ser unos gorilas antipatrias, golpistas, apatrias, etcétera, Que etcétera? se Por brome, eso- que piensa eso, Claro, que se está claro. perdiendo algo muy, muy notable. Lo mismo que el que no lea Borges porque en Borges odiaba el peronismo. Bueno, embrómese si no lo quiere leer. Embrómese. Hay un término que es tuyo, que es el de los refutadores de leyendas. Sí. Que ya forma parte casi del lenguaje popular argentino. Es una frase que ya la gente la usa sin saber que es tuya. Los refutadores de leyendas eran de Villa del Parque y tenían su némesis,
que eran los hombres sensibles de Flores. Si tuviéramos que buscar hoy en el escenario de la política o de gente conocida de Argentina, ¿cuáles serían algunas expresiones de hombres sensibles de Flores y refutadores de leyendas de Villa del Parque? Está bien, pero se lo estás haciendo a una persona equivocada la ¿A pregunta. quién sé por qué? Si sos vos el que lo inventó. Sí, porque yo me arrepentí de esa división. Cuando me di cuenta de que los refutadores de leyendas químicamente puros únicamente existían, lo mismo que los hombres sensibles químicamente puros, Sí. existían solamente en los manicomios. Aldous Huxley, en un libro de ensayos, hacía un complicado estudio acerca de ciertos caracteres que él numeraba, 1, 3, 5. Entonces, había por un lado los tipos flacos y espirituales, y en el otro extremo estaban los tipos gordos y terrenales. Bueno, puede ser una cosa muy complicada. Dijo más o menos esto. Los extremos no existen. La realidad nos presenta siempre personas mezcladas. Sí. A saber, hombres sensibles que son, llegado el caso, refutadores de leyendas y qué sé yo. Yo pensaba cuando escribí aquello que el refutador de leyendas era un tipo antipático, que estaba en contra de las creencias populares, en contra de nuestra fe, de nuestra cosa más entrañable, que eran pesimistas profesionales y que se complacían en demostrar que los fantasmas no existían, etcétera, etcétera. Nos rompían las esperanzas, nos pinchaban los globos. Y finalmente yo mismo me convertí en un refutador de leyendas porque me di cuenta que el hombre sensible químicamente puro es un pelotudo. Sí. ¿En serio? Sí. No. Podríamos decir que algo de eso hay. Así que lo mejor es ser riguroso en lo que es científico, en lo que forma parte del conocimiento. Ser refutador de leyendas en el sentido de ser popperiano. Aprendamos a pensar. Cuando un tipo dice todos los chinos son albinos porque he visto un chino albino en el aeropuerto de China, es decir, cree que una cosa que ocurra 2 veces tiene que ocurrir siempre, yo me alarmo mucho. Es decir, porque este tipo no es que tenga razón ni que no la tenga, es que no sabe pensar. A mí me parece que esa forma de la refutación de leyendas es hasta saludable. Y después el corazón dirá lo suyo. El hombre sensible sabrá todo lo que hay que saber, habrá recorrido todos los caminos popperianos y, sin embargo, en el fondo de su corazón tendrá la esperanza de que de algún modo, algún día, el sol retrocederá. Y se va a seguir enamorando. Por ejemplo. Muy bien, vamos terminando el programa del día de hoy con el señor Alejandro Dolina. Tenemos alguna repercusión en Twitter. No sé si darle bola o no. Hay, por ejemplo, me dice, hay que reconocerlo, Julia es buena entrevistando, y eso que es abogada. Hay uno que dice algo lindo. Sí. Aunque siempre pone un aunque, ¿viste? Pero, ¿qué opinas vos de todo este mundo? No le das ni bola, ¿no? No, sí. ¿Sí? Sí, le doy mucha. ¿Tenés Twitter? No tengo Twitter, no. ¿Pero te entras a chusmear a ver qué pasa? A veces, sí. ¿Y qué te parece? De hecho, sí tenemos Twitter en La Venganza y nos conectamos todas las noches. Y se conectan a los tweets. Contestamos, etcétera, etcétera. Sí. Es un asunto un poco loco a veces. Sí. Yo creo que no se puede negar, pero ni tampoco se puede venderle el alma a lo que uno oye por ahí, ¿no? Es complicado. Hay gente que encontró un modo de expresión, hasta un sosiego, te diría. Sí, y hay gente también que encontró un modo de canalizar toda sus su instintos mala onda. asesinos. Impresionante. Toda su mala onda. Claro. Es el sueño de un psicópata, ciertamente, ¿no? Con muy poco esfuerzo llegas a todos. ¿Le estás escribiendo? No estoy escribiendo, lamento decirlo, es casi una confesión, ¿no? Sí. Después de terminar el libro Cartas marcadas, quedé un poco desganado. No es que sea un gran libro, pero es un libro que me ha demandado tanto esfuerzo que empezar de nuevo
me resulta abrumador. Te puedes tomar un ratito, pero no es que está clausurada la pluma. No, está clausurada por un rato. Por un rato. Sí, por un rato. ¿Tenés miedo alguna vez que ya no haya inspiración? Todo el tiempo. Ah, sí, es un Sí, miedo todo el permanente tiempo. ese? Desde la segunda palabra que escribí, tengo miedo de no Ay, poder no voy a escribir saber qué otra, decir. claro, sí. Pero llega. Eso es parecido al miedo escénico. Después de todo, el miedo escénico consiste no en el temor de equivocarse o de no saber la letra de la canción, sino en el temor de que súbitamente ocurra algo que nos revele que no somos los que creíamos ser. Y que esta revelación sea fortísima, siniestra y universal. Que todos se den cuenta, junto con nosotros mismos, de que hemos fallado en todo, de que hemos venido engañándonos. ¿Hay un miedo así sartreano a la mirada del otro? Sí, claro, sí. Pero no solo la mirada del otro, sino a la revelación ante uno mismo de que todo era una farsa, ¿no? Y cuando uno está escribiendo, cada minuto puede ser ese minuto de revelación. Muy agónico, Sí, pensándolo claro. así. ¿Cómo no puedo resolver esto? O lees y decís, esto lo ha escrito un imbécil. Es muy difícil. ¿Vos relees? Sí, claro, no hago otra cosa. Sus libros. ¿Los No, relees? después de publicado. Sí. No. No, casi no, debería hacerlo. Este, por ejemplo, no lo he leído. Porque quisieras corregir sobre la letra impresa Sí, no, y sería claro, no. terrible Es que eso. no lo hago. Desesperante. Además, por una cuestión de salud. Me haría mucha mala sangre. Sí. Alejandro Dolina, así termina este programa. Ya son Ay, las qué 2 de la lástima. tarde. De cualquier modo, nosotros te señalamos, así como con un gesto, el piano, dijiste no de ninguna manera. Podemos pensar en un futuro no demasiado lejano a lo largo de este año que nos vuelvas a visitar, ya esta vez pensando en números musicales. ¿Cómo no? Sí. Cantar unos tangos. Sí, venir a cantar unos tangos. Una hacer que sepamos unos todos. dúos, unos tríos, cosas. Sí, todo lo que quiera. Sí. ¿Podemos hacer eso? Podemos. Levantarse a esta hora no fue muy terrible. Fue terrible, pero... No la pasó tan mal acá. No, la pasé muy bien. Me La alegro pasé muy mucho. bien, sí, valió la pena. Me alegro mucho. Alejandro Dolina, muchas gracias por haber venido. Muy bien, señores, este programa lo hicimos. Un montón de gente. Tengo que empezar a pensar. Chiquito Profili en la operación técnica. Estuvo Rubén en la producción periodística. Inés Gutiérrez asistiéndolo. El señor Iván Gracias por lo de Jadrowski. señor. Ah, no, perdón. El bebé y Iván Jadrowski me salió sin querer. El pequeño niño. Laura Lotito en la locución con su voz melodiosa. Julia Mengolini. Yo me despido. Todos nosotros nos despedimos hasta mañana. Ha sido un gran placer el programa de hoy.